importantes que quiero tratar el día de hoy, que es la parte de trabajar con base de datos, con SQL Server, y la parte de realizar operaciones CRUD con la parte de T-SQL. Dentro de la parte de conocer nuestro entorno de base de datos, lo primero que tenemos que ver y tenemos que empezar a entender es que SQL Server se maneja a través de motores, ¿ok? Uno de los motores es la parte de lo que se conoce como el motor de base de datos, el Database Engine. Ese motor de base de datos contiene a su vez algunos submotores como el que sería el de servicios de integración, llamado normalmente SQL Server Integration Services. Hay un Correcto. servicio de administración de datos que se llama SQL Server Master Data Services. Hay uno que va orientado hacia la parte de minería de datos, la parte de Power Pivot y de datos, el Data Quality Services. El otro motor que se tiene es un motor de análisis services, es un motor que está orientado hacia dos puntos importantes. Uno, el más conocido, que es la parte de los famosos cubos, los cubos OLAP, que es la parte multidimensional. Y a partir de la versión 2012 hacia adelante, empezamos a hablar de los cubos que tenía, perdón, de lo que sería los proyectos tabulares. ¿Qué son los proyectos tabulares? Básicamente los proyectos tabulares son aquellos proyectos de inteligencia de negocio, pero que están orientados hacia la parte de uso de memoria. ¿Ok? Se maneja Correcto. el mismo concepto multidimensional, pero a diferencia del motor, el motor multidimensional en el OLAP de utiliza mucho el disco y en el caso de los tabulares ocupa más la parte de la memoria. Y entonces dentro de esos motores pues tendremos la parte de Reporting Services, el Stream Insights, el Filter Search, Power Review, etcétera, ¿no? Y a partir de la versión de 2016-2017 aparece un motor de la parte de lo que sería ciencia de datos. Ya ven que hoy está mucho más de moda la parte de ser un científico de datos, un data Correcto, sí. science, y la parte del data science entonces ya está incluida desde la versión 2016 con SQL Server en algunos conceptos y 2017 ya viene mucho más entregado en este punto, ¿no? Que en este tema entonces tenemos algo que se llama la máquina de aprendizaje, el Machine Learning Services, que ese es un concepto no de Microsoft, es un concepto viejo, es un concepto que ya existía desde mucho antes. Microsoft de hecho lo retoma y antes de ponerlo en la parte de lo que sería en la parte on-premise, primero lo tiene en lo que era la parte de la nube pública, en Azure. Ahí teníamos entonces la parte de Machine Learning Services. Y de hecho se denominaba Azure Machine Learning, ¿no? En este caso Sí. entonces, hoy para la parte de los motores en on-premise tenemos el servicio de la máquina de aprendizaje en base de datos, el soporte con lo que sería el lenguaje R y la parte de Python, y también el tema del soporte con desarrollos tanto en Windows, en Linux y lógicamente en los clusters hay como de Spark y de Hadoop, ¿vale? Hoy ya no les incluí la parte de 2019, que es lo que ya está en este momento trabajando. La Ujú. parte de SQL Server 2019 va a incluir un nuevo concepto que se llama virtualización, ¿vale? Si, Ujú. por si nos faltaba algo, todavía no la van a complicar porque ahora vamos a tener o complicar, más bien nos van a venir a dar un nuevo modelo de datos. Ese nuevo modelo de datos, llamado virtualización de los datos, lo que va a hacer es que va a permitir trabajar directamente con lo que son los clústeres de Apache, el clúster de Spark, y con ello entonces ahora van a poder estar accediendo a la información a través de un concepto que tiene SQL Server que se llama Polybase, en el cual en lugar de estar escribiendo sentencias que sean distintas para que lo entienda Spark, para que lo entienda Hive, para que lo entienda
Hadoop, etcétera, sino que directamente ahora se van a poder estar escribiendo con Polybase para la parte de la extracción de la data. Con ello, lo que está haciendo Microsoft es de alguna manera seguir con este mismo modelo de empuje que tiene de trabajar con Windows, de trabajar con Linux. Se sigue manteniendo las tres distribuciones, SUSE, Red Hat y Ubuntu, para poder trabajar con SQL Server. Y lógicamente, pues con ello también se abre ya más hacia todo ese modelo. Ello entonces, Correcto. lo que una vez que conocemos este motor, lo siguiente es un concepto que debemos de entender que se llama base de datos, ¿ok? Este concepto... Antes, Sí. Jesús, nada más como observaciones, si alguno de los participantes tuviera preguntas, pudieran plantearlas o nos esperamos hasta el final. ¿Qué dices? Como quieran, si tienen en ese Claro. momento una pregunta, adelante, ¿eh? Correcto, para que se enriquezca todo esto, ¿no? Para que no Sí, se vea así tanto de que estás presente y presente, presente y no sabes si te están entendiendo, te están es correcto, escuchando. sí. Sí, No, normalmente perfecto. Si me estamos gusta, con micrófono abierto, está excelente esa parte, ¿eh? me gusta interactuar y de repente si los veo muy callados, lanzarles preguntas. Claro. Yo quisiera, De hecho, por acá tenemos una pregunta. Mira, Juan Pablo nos dice, ¿qué relación existe entre Polybase y USQL? Ninguna, Juan Pablo. Polybase nada más lo que está haciendo es que te va a permitir trabajar con código de Transact SQL, mientras que la parte de USQL te va a permitir trabajar con los clusters de datos. Entonces, es más bien un modelo distinto entre cada uno de ellos. Lo que intenta Polybase es de que tú puedas tomar una base de datos NoSQL que se encuentre en el storage de Azure y que tú directamente puedas decir select asterisco from tabla y la tabla está en Azure, está en NoSQL y de ahí la obtengas directamente. correcto, Ok, interesante. ibas a comentar algo, Miguel, perdón. Sí, ahora que estuviste presentando toda esa serie de productos, digamos que yo desarrollador, híjole, no tengo mucha experiencia en lo que es SQL, probablemente cada uno de esos servicios que me presentas Ujú. pudieran espantarme y decir, ah, caray, como que debo de dedicarme a otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, de los servicios Integration Services, Master Data, Data Mining, etcétera, ¿cuál de ellos consideras tú que están más cerca o más a la mano del programador? Corrígeme, Integration Services lo podemos utilizar para transformaciones, para exportar, importar datos. Sí, Y digamos, a lo y mejor, si yo fíjate, soy... Ajá, sí, sí, y adelante. fíjate, eso que tú acabas de decir, normalmente la gente piensa que Integration Services nada más me va a servir para hacer ese modelado de ETL, de extracción, transformación y carga. Ajá, Sin embargo, la parte de Integration Services la hemos usado en más de una ocasión, a veces sin que nos demos cuenta. Cuando nosotros necesitamos tomar una tabla de una base de datos, lo que vamos y hacemos es que agarramos la tabla, botón de la derecha y le decimos exportar. correcto. Cuando nosotros estamos haciendo la exportación o en su caso la importación, nosotros estamos usando el motor de Integration Services. Y de hecho al final Correcto. lo que te dice es, ¿quieres guardar esta transformación como un paquete de datos? Ujú, ujú. Entonces, mm, yo lo que siempre comento es que una de las cosas que nosotros tenemos, es que normalmente tendemos a no leer, ¿ok? Sí, Entonces, sí. normalmente nosotros siempre nos vamos por el famoso, cosa se llama NNF, ¿no? Next, next, ya. Se soluciona el tema, todo lo hacemos así y listo. Pero en muchas ocasiones la parte de los propios motores ya los llevamos incluidos o los hemos trabajado sin que nos hayamos dado cuenta. Entonces, como tú bien decías, realmente la parte de la administración de la base de datos es un mundo.
el desarrollo también es otro mundo. Ahora, un punto que normalmente llega a pasar es cuando nosotros nos enfrentamos a una base de datos, hay una frase que me gusta mucho que les digo, que es la de el que es zapatero a todo le ve cara de clavo. ¿Qué significa esto? Nosotros, siendo desarrolladores, si a nosotros nos ponen un problema, y lo tenemos que resolver, lo vamos a resolver de la manera o del punto de vista de un desarrollador. Esto significa, si yo tengo que recorrer 1000 registros, típicamente, ¿qué es lo que hacemos? Generamos un ciclo, ¿estás de acuerdo? Como desarrollador pensaría yo en un ciclo, sí. Exactamente, ¿están de acuerdo? No sé qué piensen los demás, pero normalmente, y si gustan poner ahí sus comentarios, normalmente siempre pensamos en hacerlo a través de un ciclo, un while, un for, lo que ustedes, ¿vale? Sí. El cambio que existe en la parte de lo que tiene que ver con un desarrollador de base de datos, va orientado a que no debes de pensar en un modelo de registros. Correcto. Sino debemos de pensar en un modelo de datos. Cuando yo voy a tomar registro de una tabla, yo debo de pensar en datos. En un conjunto de datos, correcto. Correcto. Mucha gente me dice, oye Jesús, es que es difícil a veces entender el concepto de cómo uno la información. Y yo les digo, no es cierto. Eso nos los enseñaron en la primaria. Los famosos conjuntos. Así es. El conjunto de datos te lo enseñaron en la primaria. El conjunto A, el conjunto B, que si uníamos los dos generábamos el conjunto universal, ¿están de acuerdo? Y que aquellos registros, aquellos elementos que eran comunes entre ellos hacían una intersección, ¿sí recuerdan? ¿Ok? Correcto, los famosos joins. Exactamente, ese es un famoso join, esa es una unión de datos. Y aplicándolo de esa manera, es como nosotros empezamos a romper el paradigma de cómo desarrollo. Una cosa es desarrollar hacia la parte de lo que es una toma de información a través de una ingesta en el que me piden el nombre, me piden mi edad, me piden dirección, etcétera, y es una ingesta uno a uno. Sin embargo, la explotación de datos va mucho más allá en el tema que tiene que ver con cómo extraigo esa información y cómo la presento, ¿vale? Entonces, ahí la llevamos. Por acá David nos dice que no escucha. David, por favor. No, normalmente lo que tienen que hacer, gracias, José. Sí, ahí le respondemos, Jesús. Sí, sí, lo que hacer es en donde está el botón del teléfono. Telefonito, Ahí, ¿verdad? nada más ahí como si descolgaran, volvieran a colgar y volvieran a marcar, con eso es suficiente, porque normalmente es eso, que se pierden ahí las conexiones, ¿vale? Excelente, muchísimas gracias Arturo, Miguel, dicen que sí se escucha, José, muchas gracias. Entonces, para este punto, entonces, regresando a la parte del entendimiento, la base de datos, un punto muy importante es entender cómo es que está conformada. La base de datos es muy fácil. ¿Puedo interrumpir otra vez? Adelante. Sí. Eso es que es algo importante, otra vez con los servicios que tú mencionabas. Normalmente, y ahorita con el tema de que estás, es que todo lo que tú dices es muy interesante
Y son cosas que a los desarrolladores se nos pasan, ¿no? Hablando, fíjate, de la parte de cómo pensar los datos, de pensar en un conjunto de datos, como programadores ver en ciclos, hay malas prácticas que los desarrolladores suelen utilizar y, por ejemplo, lo que tú dices, quiero utilizar ciclos, pero hay desarrolladores que van más allá. Dicen, yo tengo experiencia en SQL y conozco cursores y sé que con los cursores puedo recorrer registro por registro. Claro. Cuéntame tú, Jesús, ¿qué opinas del uso de cursores? Y en aplicaciones con varios usuarios. Híjole, denme un minuto, estoy por acá, voy a poner que nos están pidiendo la dirección, personas de cómo conectarse a esta. Denme un minuto para los que están viendo. Estoy entrando a ponerle aquí la dirección para conectarse, ¿vale? Ahí está la gente para que se pueda conectar, ¿vale? Bueno, perdón por la interrupción. Fácil. ¿Qué opino acerca del tema de cursores? Sí, que si la gente no conoce los cursores, pues son conjuntos de registros ahí en SQL que puedes recorrerlos, ¿no? Como si lo estuvieras haciendo vía código C#. Así es. ¿Qué pasa con el tema de un cursor? El tema de un cursor es ¿cómo se le puede decir? Es un tema tabú, ¿vale? Porque los más puristas te van a decir que no lo uses, ¿ok? Mientras que personas, exactamente, Luis Antonio dice, un profe me decía que era una mala práctica, pero en mi caso fueron útiles. Sí, exactamente. Lo que acaba de escribir Luis Antonio es bien cierto. La parte de un cursor, el grave problema de ello es que de repente, para todo lo queremos resolver a través de un cursor. ¿Qué es lo que tenemos que estar revisando en ello? 1. Número de registros que vamos a procesar. Y si eso no lo podemos hacer a través de un conjunto de registros. El problema, y recuerden la primera pregunta que hacíamos con respecto a cuando queremos resolver el recorrer 1000 registros, lo que normalmente se hace es un ciclo. Sí. ¿De acuerdo? En este punto, y respondiendo a una pregunta que nos acaba de hacer Adriana, de cuál es el motivo de los que puristas no lo recomiendan, les voy a decir lo siguiente. Un cursor está basado en memoria. ¿Ok? Correcto. Por ahí va Miguel. ¿Cierto, Miguel? Correcto. Dado que un cursor está basado en memoria, ustedes pueden ver que a cierto número de registros, los cursores pierden rapidez. Además de eso, la gente normalmente solamente programa un tipo de cursor. ¿Ok? Y cuando programa un tipo de cursor, lo que hace es que únicamente está tomando en cuenta una sola manera de tomar los datos. ¿Ok? El cursor más común es aquel que cuando está recuperando la data, si hay alguna actualización o algún movimiento de información, la toma en ese momento. Lo que hace que consuma mucho más memoria. Existe otro tipo de cursor que es más apegado a que solamente sea un ciclo. Eso sería usando cursores estáticos. Es decir, voy por la data en el select inicial del cursor y esa data no se modifica.
sino que yo empiezo a recorrerla y a procesarla. El cursor. Normalmente, antes de que empecemos a usar un cursor, y contestándole a la pregunta de Oscar que dice cuál es la mejor práctica para reemplazar el cursor, lo primero que debemos de pensar es, dentro de este cursor, ¿es necesario que yo lo recorra de inicio a fin? 2. ¿Lo puedo resolver a través de una sentencia de select? ¿Lo puedo resolver a través de una sentencia de update? ¿Por qué? Normalmente el cursor lo usamos porque le queremos meter una regla de negocio, ¿cierto? Esa regla de negocio, ¿por qué queremos irla aplicando? Bla, 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 bla. Sin embargo, normalmente esas reglas de negocio tienen reglas generales y luego tienen reglas de excepción. Un punto muy importante es que jamás dejen que la excepción se les vuelva regla. Sí. Si ustedes dejan que la excepción se vuelva regla, entonces casi que de 1000 registros le pongo 1000 reglas porque le pongo una regla a cada uno. ¿Están de acuerdo? Si Correcto. nosotros dejamos de pensar sobre ese modelo, lo podemos resolver entonces ahora a través de desarrollo con Transact SQL. En mi caso, por lo menos, yo evito usar la parte de los cursores, por lo que les digo. Pero normalmente yo siempre lo que hago es que intento trabajar con ese concepto que se llama divide y vencerás, ¿ok? Que lo que tú haces es tratar de dividir lo más que puedas en cuanto a la data general, empezar a tomar todos los pedacitos que se puedan hacer para que desarrolles y para que dejes una data mucho más moldeable. Es decir, he tenido las experiencias en casos en los cuales he bajado cursores que han estado trabajando sobre tengo un caso con un cliente de un de una telefónica, y en este caso ellos estaban tardando para un reporte, se estaban tardando 18 horas, ¿ok? Le hicimos reingeniería, me tocó hacer toda la reingeniería del procedimiento. Quité un montón de procesos porque al final se los entregaban a un cursor y el cursor se ponía a trabajar sobre una data de 5 millones de registros. Cuando le estuvimos haciendo toda la ingeniería y estuve cambiándolo, el reporte al final corrió en 2 minutos. Así de terrible puede ser eso. Porque vuelvo a lo mismo que les decía hace rato. El que es zapatero a todo le ve cara de clavo. Los que lo desarrollaron basado en las prácticas que ellos tenían como desarrolladores y nunca lo tomaron en cuenta o nunca tomaron en cuenta que las dos tablas principales por mes crecían entre 20 y 30 millones de registros cada una. Entonces, imagínate, empezar a procesar sobre ese montón de registros y después de eso, dárselo al cliente para que el cliente resuelva la parte de 5 millones de registros, es una locura. Sí, correcto. Entonces, cuando tú cambias el enfoque y tú ahora lo ves realmente como un modelo de registros, como un modelo de conjunto de datos, lógicamente yo entregaba al cliente final para que hiciera la parte del reporteo alrededor de 2000 registros. Y esos eran los únicos que tenía que en ese momento hacer agrupaciones el reporteador. Esas son de algunas de las cosas que sí me ha tocado, por lo menos en experiencia propia, trabajar contra la parte de cursores. Ojo,
Sí. Luis, a mí también me ha tocado ver cursores que son muy rápidos porque estamos hablando de que el número de registros que estás haciendo son poquitos. Son ¿Ok? poquitos. Sin embargo, me tocó, no, en este año, me tocó, no sé si fue el año pasado, me tocó el año pasado un proyecto con el cual una persona estaba desarrollando con Python eh, y tenía que procesar alrededor de, en ese momento estaba procesando 30.000 registros, más o menos. Lo que él estaba haciendo era que estaba extrayendo datos ¿cómo se llama? De un router, ujú, porque era de temas de red. Extraía la data y una vez que extraía la data empezaba a procesarla y la tenía que subir a una base de datos de SQL. En este caso entonces, él desarrollándola con Python, ujú, se estaba tardando sobre de los 30.000 registros como aproximadamente unos 15 minutos más o menos. Sí, como 15, 20 minutos estaba tardando. Eh, y le dije, ah, perfecto, le digo, pero ¿cuál es el problema? Si lo estás procesando en 15 minutos, pues a lo mejor no podemos ver cómo mejorarlo, ¿verdad? Pero no le veo mayor tema. Me dijo, no, el problema, Jesús, es que cada hora me van a llegar 5 millones de registros. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, 5 millones de registros cada hora. Dije, wow. Dije, y entonces, Mm, haz la cuenta. Dice, si me estoy tardando 30.000 registros en 15 minutos, ¿cuánto me voy a tardar en procesar los 5 millones? Y yo, ah, ok, perfecto, sí tienes toda la razón. Le dije, bueno, muéstrame qué estás haciendo en tu desarrollo. Y lo que él estaba haciendo simplemente era abrir el archivo de texto que le estaban enviando, leer cada una de las columnas, generar un ciclo para la lectura de los registros y luego hacer el insert dentro de sí. Era todo. Le dije, pero no estás haciendo otra cosa. No. Le dije, ah, eso es desconocimiento. Le dije, mira, dentro de SQL existe una herramienta que se llama Bullcopy. Uh-huh. correcto. Y la herramienta de Bullcopy te permite tomar un archivo de texto, uh-huh, un archivo ya sea delimitado por comas, delimitado por pipes, delimitado por guión, lo que tú tengas ahí, tabuladores, etcétera. Le dije, y con eso lo podemos llevar. Digo, tú tienes el archivo que va a estar llegando. Y me dijo, sí. Lo desarrollamos el proceso para que hiciera con el BCP, con el Bull Copy, y esos 5 millones que estaban llevando se tardaban un par de minutos en subir. Ujú. Sí, De es hecho, que es cuestión de utilizar sí, lo adecuado a lo que quieres resolver, ¿no? es correcto. De hecho, no sé si recuerda, cosa más, recuerdas que en el caso, cuando estábamos allá en Microsoft con este Raúl Guerrero, ¿te acuerdas que nos estaba contando un tema que estaba haciendo él? Ajá, correcto, sí. Le dije que usara Bull Copies. Sí, sí, correcto. Justo era porque yo había hecho eso con este cliente. Y después ya me dijo este Raúl que sí, que había bajado muchísimo el rendimiento, bueno, perdón, el tiempo y se había mejorado el rendimiento a través de la parte de Bull Copies. Correcto. Ok, y por acá tenemos dos preguntas. Una pregunta ¿un Bull Copy dispara los triggers de las tablas? La respuesta es no. No lo dispara porque es un Bull Copy un Bull Copy normalmente no hace log. Entonces, ese es un punto ahí que tendríamos que llevarlo. Yo lo que te recomendaría, Lina, es que el Bull Copy normalmente lo pongas en una tabla stage, es decir, en una tabla de paso, para que tengas la rapidez de subirlo a tu base de datos de SQL y luego de tu base de datos de SQL ya le apliques la parte de lo que sería el modelo de inserción que tú requieras para que se te disparen los triggers en este caso, ¿vale?
Y luego Jimmy por aquí dice, ¿qué es más rápido, el Bull Copy o un Insert into Select? Son dos características distintas. El Bull Copy lo hacemos a nivel de línea de comando y la parte del Insert into Select lo hacemos teniendo ya la data dentro de la base de datos. Eh, Ambos modelos son rápidos porque lógicamente en el Insert into Select ya tienes la data dentro de la base de datos y lo generas ya sea dentro de una misma tabla o creas otra tabla a través del propio Insert into y en el caso del Bull Copy lo haces directamente en el BCP a través de la línea de comando. ¿Ok? Bueno. Sí, se ponen interesantes los temas relacionados con eso, ¿no? Es un... Fíjate que todo lo que estás platicando, yo te platico por los desarrolladores que he tenido la oportunidad de capacitar y de tener contacto. Normalmente un desarrollador hace sus aplicaciones, se conecta a la base de datos, lanza sus consultas, insert, update, delete, etcétera, y de repente, como tú dices, casos donde, oye, está bien lento esto, no sé, lo estoy haciendo bien, etcétera, ¿no? Pero hay tantos factores a considerar como, por ejemplo, cuándo utilizar cursores. Pues mucho depende, ¿no? Como tú lo comentas, ellos consumen mucha memoria y dependiendo tu lógica, puede consumir procesador. Si es un solo usuario, a lo mejor el que está accediendo, ok, usa tu cursor, ¿no? Pero si es una aplicación donde miles de usuarios estén accediendo y todos van a utilizar cursores, entonces eso ya se va a volver una locura, ¿no? Por supuesto. Siempre. El otro punto también importante es el buen diseño de la base de datos, ¿no? Esto es que si tiene llaves primarias, llaves foráneas, si tiene constraints, todo ese tipo de cosas, o índices sobre los campos más buscados, pueden mejorar, tal y como tú dices, horas de tiempo que tarde una consulta en fracciones de segundo, ¿no? Sí, claro. El otro día había un tema en un grupo de SQL Server en Facebook y una persona decía que cuando era adecuado generar un índice para mejor rendimiento y alguien dijo, mira, solo si tu tabla es muy grande, créale un índice, si no, no. O sea, imagínate, y yo le contesté, le dije, oye, es que es terrible que en 2018 todavía sigamos exactamente lo que acaba de decir Luis Antonio, qué tanto es grande, exactamente, ¿no? O sea, yo lo que les decía es, ¿cómo es posible que en el 2018 todavía sigamos con los cuentos de brujas, ¿no? O sea, con la parte de, mira, si tiene más de 100, entonces ponlo, pero si no, no. Y le dije, no, o sea, no tiene que ver eso, o sea, la presentación que tengo aquí habla de un punto muy importante que se llama las páginas, ¿ok? De mi hermana. En el caso de ¿alguien por ahí tiene el micrófono abierto? Déjame te lo muteamos. Sí, la parte de las páginas, cada página tiene 8 kilobytes, 8 kbs. Ajá. Esto significa que dentro de la parte de los registros, dependiendo, como tú acabas de decir, el tamaño de cada registro, nosotros dentro de las páginas vamos a tener n número de registros. ¿Okay? Correcto. Entonces la gente decía, es que si yo le pongo un índice se me hace más lento. Pues no, o sea, realmente tiene que ver más con la parte de cómo se almacena la parte de la información. Si tú, por ejemplo, es una tabla altamente transaccional. Correcto. Y además, la definición de tu llave primaria, como tú comentaste hace un momento, lo que hace es que esa definición de tabla primaria te obliga a que tengas un ordenamiento, porque eso es un punto muy importante. La llave primaria básicamente es un unique, es decir, aquella que te hace único el registro. Correcto. Sin embargo, el error más clásico que cometemos es que
la llave primaria la dejamos como una llave clúster. Y a la gente normalmente no le interesa. La gente dice, sí, pues, quién sabe. Pues Sí es de sé default, por qué. es default, ¿no? Sí, 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 Entonces no me preocupa. sí. Sin embargo, el índice clúster lo Ujú. que hace es que te genera un ordenamiento físico. Correcto. Los índices non-cluster lo que te ayudan es a buscar sobre Con, de llaves, con sus páginas de índices. exactamente para generar esa paginación y que se haga más rápido. Entonces, si tú tienes una tabla altamente transaccional y tu tabla tiene una llave primaria que además es de tipo clúster, lo que hace es que normalmente SQL internamente va a tratar de almacenar y agrupar de acuerdo de acuerdo a la parte de, ¿cómo se llamaría esto? De acuerdo al ordenamiento que nosotros le dimos, ¿ok? Ujú, ujú. Eh, Vamos a adelantarnos un poquito para esta parte para que lo veamos más fácil. Sí, sí. Yo tengo por aquí una máquina virtual que acabo de crear. Eh, Mientras vas preparando tu máquina, valdría la pena preguntarle a la gente que nos escucha, ¿cuántos de ustedes ha tomado en consideración respecto a crear un índice clúster o un índice non-clúster? Listo, por acá vamos a tener entonces nuestra máquina virtual. Ujú. Saludos, Jesús. Saludos, saludos, saludos. ¿Quién nos saluda por acá? Saludos, Jesús, desde Seattle. Ah, genial. Buena ¿Alguna presentación, pregunta? maestro. Saludos a Mismísimo Mauricio. Un Mauricio, abrazo. ¿cómo estás? Mauricio, para quienes no lo conocen, Mauricio es de Microsoft Corp. Órale. Él está allá, él es de Perú, un amigo de hace muchísimos años y es un apasionado de base de datos. Mauricio, ¿tú en qué grupo estás ahora? ¿En qué equipo de producto Ahorita estás? estoy, ahorita estoy trabajando en Microsoft Retail, haciendo un montón de Big Data, pero nada, encontré esto en Facebook y entré a saludar y a felicitar a todos los que están participando por tomarse el tiempo de aprender de un gran genio. Así que me alegra Claro. que estés en esto, maestro. Muchísimas gracias, Mauricio, ¿no? Qué palabras tan halagadoras. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo y bueno, cuéntales que grande no es acerca de cuánto espacio, sino a cuántas transacciones. Es correcto. Por ahí, Sí, exactamente. mucha gente habla de grande, es 1 terabyte. No, es acerca de cuántas transacciones corres por día, por minuto, lo que deseas. Exactamente, eso es lo que les afecta realmente, ¿no? Ok, bueno amigo, te dejo, felicitaciones, cualquier cosa, pásame un mensaje, estamos en contacto. Éxitos para todos en la llamada. Nos Chao. vemos la próxima semana por allá en Seattle. Un abrazo. Oh, Cuídate. perfecto, me avisas. Sí, Cuídate. te aviso. Bye. Nos vemos. Gracias. Cuídate. Un abrazo. Va. Bueno, Ya ves cómo eres importante, mi buen Jesús. no. Importante la gente que está ahorita escuchándonos aquí, que es la mejor. Correcto. Mira, fíjate, vamos a, entonces por acá, déjenme, por aquí yo debo tener mi Management Studio. Ok, vean, Hola, buenas noches. buenas Soy noches. Emilio. Hola, Jesús. Gracias por tu aporte. No, era por la cuestión de la diferencia entre lo que es la cantidad de transacciones sobre una base de datos con X cantidad de número Sí. y el concepto de la cantidad de la base de datos, o sea, lo pesado. Es que yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad que mi profesor te hablaba, cuando te daba SQL Server, lo único que te decía era, te explicaba todo el proceso, paso a paso, todo eso. Él hacía lo mejor que podía también. Sí, por supuesto. Pero claro, nunca te hablaba del proceso de transaccional. Es que yo creo que esa palabra es muy nueva por el avance que llevamos ahora con todo este proceso nuevo de programación. Pero en esa época, o sea, no soy tan viejo tampoco, pero, pero me acuerdo que, claro, el término transaccional
no lo escuchaba. Ujú. Escuchaba era la parte, no, si la base de datos no es tan pesada, si es muy pesada, entonces hay que hacer este proceso, si no lo otro, bueno, toda esa parte de teórica que se conocen en todo ese proceso y los que están pues incluidos en todo el proceso de desarrollo y modelación y toda esa parte de base de datos. Sí, 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 por supuesto, Emilio. Siempre, Entonces, siempre, siempre es un tema complicado, como bien decías, porque la gente, cada una tiene su propio concepto, aunque debería de ser un concepto universal, pero cada uno tiene su propio concepto, sobre todo la gente que es de IT Pro, que tiene que ver más con el tema del server, y las personas que tienen desarrollo. Yo, por lo menos, siempre he dicho que si uno se va a poner a administrar la base de datos, uno debería de saber también desarrollar para que cuando uno empiece a trabajar con la base, pueda entender un poco de qué es lo que está pasando por abajo y cómo están haciendo uso de su base de datos. Cuando uno solamente es un IT Pro, es decir, que solamente se dedicó a la parte de lo que sería el server, uno no puede entender el número de transacciones que pueden llegar, porque uno solamente lo ve como el IOP, como el uso del disco, como el contador de cuánto me está afectando a nivel de la memoria, cuánto me está afectando a nivel del uso del CPU, cuánto me está afectando a nivel de esto. Pero nunca con el entendimiento de cómo podría yo cambiarle algo a la tabla para que esto se vuelva mucho más rápido, ¿vale? ok, Entonces, en eso tienes toda la razón, Emilio, con respecto a esa parte. gracias, Y gracias. justo lo que les voy a mostrar es esto. Miren, vean esta parte. Me conecto yo aquí a mi server, no tengo ninguna base de datos, con lo cual lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una base de datos. A ustedes me dicen si se ve bien. Ujú. Perfecto. Sí, Ajá. Y aquí le vamos a llamar, cosa llama la clásica, ejemplo, ¿vale? Vamos a usar la base de datos de ejemplo. Listo. Y luego vamos a crear una tabla que se va a llamar alumnos, que va a tener un ID de tipo entero, que no acepta nulos, y que a esta la vamos a volver nuestra llave primaria, ¿ok? Y después le vamos a poner nombre, que es un varchar de 100, y listo, ¿vale? Entonces, y este por aquí nos va a servir para otro punto más. Le vamos a llamar fecha de nacimiento, ¿ok? Que es un tipo date, y listo, ¿vale? Entonces, por aquí nos importa nada más una coma. Y aquí cerramos, en este caso cerramos. Listo, ¿ok? Entonces, vamos a crear la base de datos ejemplo. Por aquí le voy a dar un refresh. Listo, ahí está la base de datos de ejemplo. Denme un minuto. Por aquí lo debo de tener yo, Listo, entonces ahí tenemos ya nuestra base de datos, ejemplo, ¿listo? Y ahora creamos esta, o más bien usamos la base, y vamos a crear esta tabla de alumnos. Y vean que aquí ahora, dentro de la parte de tablas, aquí tenemos a DBO alumnos. Vamos a crear aquí, tenemos las columnas ID, nombre y fecha de nacimiento. Y en la parte de lo que son los índices tenemos el índice primario, que este es el índice que comentábamos, que es el de llave primaria, ¿vale? El efecto que yo quiero que ustedes vean es el siguiente.
voy a crear, ya metiéndonos en la parte de un CRUD, que sería la parte de create, read, update y delete. El create es un insert. Entonces aquí voy a meter insert into alumnos. Y voy a ponerle aquí los valores. Le voy a poner 1. Este es alumno 01. Y aquí le vamos a poner 1990 0101. ¿Ok? Nada más para efecto de lo que queremos poner. Y luego voy a meter el registro número 4. Que le ponemos por acá alumno 04 y le decimos que es del día 4. Listo. Entonces, aquí nosotros estamos insertando estos dos valores. Y vean el efecto. Cuando yo le digo select asterisco from alumnos, esto que ustedes están viendo aquí, este ordenamiento del ID, yo no tuve necesidad de hacerlo, ¿cierto? El ordenamiento me lo da en automático. ¿Por qué lo hice así del 1 y el 4? Porque vean ahora que yo voy a insertar el número 3. Insertamos, traemos la data y vean esto. En automático. Como que aplicar un order by ID, ¿verdad? Es correcto, así es. Ahí está aplicando un order by solito. Nosotros ni siquiera le hemos aplicado ningún order by ni nada. Ahora, vean esto. Jesús. Dame un minuto. Voy a borrar la tabla y la voy a crear ahora la voy a crear sin la llave primaria. ¿Ok? Creo la misma tabla. Inserto. Recupero. Ahí está el modelo 1 y 4 y pareciera como que están ordenados. Pero si yo inserto ahora y hago el select, y hago el select ahora, vean, me respetó 1, 4 y luego 3. Ahora sí, la pregunta que me iban a hacer, perdón. No, yo iba a preguntar por qué motivo se ejecuta ahí como automáticamente un order by. Porque el tipo cluster lo que hace es que hace un ordenamiento físico. Esa es la razón. Para verlo de esta manera, veámoslo ahora así. Vamos a quitar la base, vamos a quitar la tabla de alumnos nuevamente. La voy a crear. ¿Ok? Y ahora, a nivel de el diseñador, esta, que es el ID, que es el campo ID, le voy a decir que lo quiero convertir en una llave primaria, ¿vale? Pero le voy a decir que esta llave primaria, aquí está, es de tipo primario, identity, etcétera, no, eso no hay necesidad. Y aquí nada más nos vamos a ir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Propiedades. ¿Dónde estás? Llave primaria. Ahí está. Index key. Vean que aquí
en esta parte me dice, la columna es el ID de tipo ascendente. Es de tipo primario. Y me dice, ¿quieres que la genere como de un tipo clúster? Y le voy a decir, no, no quiero que la generes como un tipo clúster. ¿Ok? Con ello, entonces, ahora, ahí lo vamos a dejar ahí, está como un tipo unique nada más. Vean, por aquí debe de ser en opciones, porque si no me va a marcar ahorita un error. Lo hubieras dejado que te lo marcara. No, aquí en Designers me va a mandar. Miren, ahorita lo vamos a cambiar. Ahorita cuando le quiera yo dar guardar. Porque es algo No, típico. sí. Este sí me lo dejó. No, sí me lo dejó. Pero sí, es que cuando necesitas recrear la tabla te va a marcar el error. ¿Ok? En este caso no me lo marcó. Pero bueno, listo. Entonces, la llave, aquí la tenemos, es de tipo unique, non-cluster. Insertamos. Tenemos el dato. Insertamos. Y tenemos el dato. Ya tengo yo el efecto de tener una llave primaria que me permita evitar esto, llave primaria, pero a nivel de inserciones debe de ser muy rápido. A nivel de inserciones ya me debe de permitir ser mucho más rápido, porque ya no tengo yo esa afectación que hacía el clúster, porque él intentaba todo el tiempo ordenar. Correcto. Estos son, si se dan cuenta, algo muy, muy sencillo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y este es un modelo que de alguna manera está funcionando para lo que están trabajando ahí, ¿no? ¿Ok? Correcto. Por acá Juan Antonio me decía... dice, ¿es necesario el comando use? En este caso, porque como estoy yo haciéndolo paso por paso, por eso usé la parte de trabajarlo con use. Por acá había una pregunta, dice Rigoberto, vamos a ver un ejemplo de primaria cluster, sí, ya lo acabamos de ver. Por acá Jefferson nos dice, en la empresa donde trabajo utilizamos los índices y de vez en cuando creamos índices con columnas incluidas. ¿Qué tan bueno o malo es esa práctica? Excelente práctica. Ahorita si quieres hacemos un ejemplo, Jefferson. ¿Vale? Por acá nos dice Miguel Rodríguez, las llaves primarias generalmente no deberían de cambiar en el tiempo. Depende de cómo hayas desarrollado tu llave primaria, Miguel. Porque en el caso, por ejemplo, de lo que son los, no sé, uno que sea de artículos, por ejemplo, que tengas ahí puros artículos, sí va a cambiar en el tiempo porque tú vas incluyendo más y más artículos. Empleados también, porque vas a ir agregando más empleados. ¿Qué otro, por ejemplo, a lo mejor no cambia? Fechas, por ejemplo, fechas no, porque tú agarras de entrada, llenas tu tabla del año 2015 al año 2025 y listo, tú sabes que existen solamente ese número de días, pero algunas otras sí llegan a estar cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces, por eso típicamente cuando ya te metes en el mundo del data warehouse, ya hablando de otro tema, normalmente rompes todas las reglas que se tienen como mejores prácticas a través de datos transaccionales, ¿vale? Ahora, José Luis dice, ¿y si la llave primera se declara de tipo identity, también se pone por default en modo cluster? Sí. O sea, lo que yo les enseñé es típicamente lo que hace la gente. O sea, yo llego, vean, lo que hace normalmente la mayoría de la gente, lo que hacemos, ¿vale? Agarramos, creamos una tabla, botón de la derecha, nueva tabla, y en la tabla aquí le digo que este es el ID,
este es de tipo entero, que no va a permitir nulos. Aquí le digo que este va a ser alumno. Aquí le pongo su varchar. Y después de esto le pongo que es la materia, que es un varchar o un entero incluso, y listo. Entonces, y defino que el ID es la llave primaria, y le digo set primary key, le digo guardar, y le digo que es alumnos materia, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Realmente lo que sucedió es que dentro de alumnos materia, simplemente porque nosotros lo dejamos tal cual al momento que lo seleccionamos, ¿de qué tipo es? De tipo Listo. así de fácil. Entonces, es más común de lo que realmente nosotros pensamos, porque es el default, ¿vale? Entonces, ahí está en este punto para poderlo llevar, ¿ok? Dice Gabriel, pero ¿qué pasa entonces con las búsquedas? Cuando hay demasiados registros y el primary key se usa como criterio de búsqueda, ¿no se ralentizan las consultas? No, realmente no. A ver, la parte de una práctica, de una mejor práctica, es la siguiente, Gabriel. La llave primaria debemos de entender que sirve únicamente, como su nombre lo dice, para ser la llave que nos permita evitar duplicados. Por lo cual, una llave primaria, su regla principal es que debe de ser de tipo unique, es decir, de tipo único. Ahora, si tus consultas base están sobre de esos campos, sobre de ese ID, entonces está bien, déjalo como tu llave cluster, ¿ok? Pero si esa llave, si esa consulta no se hace sobre de ese campo, lo que tienes que buscar es un campo que te permita realmente haga los ordenamientos. La pregunta es, ¿qué significa clúster? ¿Se acuerdan qué significa clúster? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué significa clúster? Sí, no es un espacio en un disco duro. No. No. No, Emilio, clúster no significa eso. ¿Qué significa clúster? Como agrupado o que lo englobas junto. Exacto, agrupar. Por acá lo que dice Mauricio, agrupar. Lo que dice Luis por allá. Sí, agrupar. Cuando nosotros estamos haciendo este movimiento y estamos diciendo es un índice clúster, lo que nosotros le estamos diciendo es que es el movimiento que más se agrupa. Lo que ustedes estaban poniendo aquí es que lo pusieron con el identity. Por Dios, ¿cuándo se va a agrupar un identity? Nunca. ¿Están de acuerdo? ¿Se agrupa? No se agrupa porque cada registro es totalmente distinto. ¿En dónde aplicaría una llave clúster? Por ejemplo, en una fecha. Porque trata de agrupar la mayoría de los registros. Y entonces te genera muy buen rendimiento ahí. Para todo lo demás que tú requieras, lo que tú haces es trabajar con la parte de los índices non-cluster. Y más adelante, la parte de lo que son los índices non-cluster include. De hecho, vamos a hacer un ejemplo para que quede bien claro este punto, ¿vale? Ok, listo. Nosotros tenemos entonces esta parte. Es más, hasta la vamos a dejar así como la habíamos hecho originalmente, ¿vale? Vamos a crear por acá la tabla de alumnos con la llave primaria. Luego vamos a crear por acá estos registros, este otro registro. Y tenemos por aquí 3 fabulosos registros, ¿vale? Ahí está. Ahora, nosotros vamos a decir que queremos hacer sobre de este select asterisco from alumnos.
quiero ver el plan de ejecución, que es básicamente cómo estoy llegándole a la información. Y entonces me dice que estoy accediendo a través de la llave primaria, pero estoy haciendo un index scan. ¿Ok? Esto significa que como yo no puse ningún delimitador, en este caso el ID, por supuesto que lo que hizo es que escaneó todo el índice como tal. ¿Vale? Eso se soluciona entonces si yo en la siguiente consulta lo que hago es que le digo donde el ID sea igual a el 3, ¿vale? Si yo hago esto, entonces, cuando yo veo el plan de ejecución, entonces vean que ahora sí me dice que hizo una búsqueda exacta, ¿ok? Cluster Index Seek. Genial, ¿verdad? Está perfecto porque justo es con lo que ustedes estaban diciendo, es que si mi consulta, que llego, etcétera, ¿no? Genial. Pero, sin embargo, si se acuerdan, yo por acá tengo una fecha, ¿se acuerdan que les había dicho que era la de fecha de nacimiento? Este es el caso típico que tenemos, en el cual necesitamos conocer aquellos alumnos con fecha de nacimiento de tal, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo le voy a decir que quiero la fecha de nacimiento que sea igual a 1990 0103, ¿vale? Plan de ejecución. Y me dice, mira, Cluster Index Scan. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no tenemos un índice que soporte ese campo, ¿cierto o no? ¿Verdad? No lo tenemos. Bueno, como no lo tenemos, entonces, normalmente lo que nosotros tendríamos que estar haciendo es crear un índice, ¿vale? Para ello, vamos entonces a decirle create index x fecha de nacimiento en la tabla de alumnos y le decimos que es por fecha de nacimiento, ¿ok? ¿Listo? Entonces se supone que ahora, si yo le digo que creamos el índice, perfecto, ya tenemos creado el índice, voy por acá, le digo índices y en efecto, ahí tenemos creado un índice que se llama IDX, fecha de nacimiento de tipo non-unique y de tipo non-cluster, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Uy, hablan de tamales. Vean, select asterisco from alumnos donde fecha de nacimiento sea igual a... ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que sigue siendo el clúster el que realiza o el que tiene todo el esfuerzo, el que realiza todo el esfuerzo. Así es. ¿Y sabes qué dirían? ¿Y sabes qué dirían? Los estudiosos de aquí dirían, es que, ¿qué crees? Que como la base, como la tabla es tan pequeña, que entonces no es necesario usar el nuevo índice. Que no importa. Que no importa, exactamente. Y entonces es así de, no, pues sí. Oh, gran señor, sabedor de la base de datos, tiene usted toda la razón. ¿Para qué genere un nuevo índice si no la usa? Base de datos tan mensa, ¿verdad? Que no la usa. Bueno, ¿qué es lo que sucede realmente? Bueno, cada vez que nosotros hacemos un select asterisco, Dios mata a un gatito, ¿ok? Entonces, por favor, no maten gatitos, ¿sale? Eso es lo primero. Select asterisco es una mala práctica. ¿Por qué es una mala práctica? Porque cuando yo le digo que quiero el ID basado en la fecha de nacimiento, voilà, index seek, búsqueda exacta. Si yo le digo
que quiero el nombre de la tabla de alumnos, ¿qué me dice? Cluster Index Scan. Si yo le digo que quiero el ID y la fecha de nacimiento, entonces me dice IndexIC. Si yo le digo que solo quiero la fecha de nacimiento, por supuesto que me debe de dar un IndexIC. Si yo le digo que quiero el nombre, me dice IndexScan. ¿Qué tal, ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Antonio, yo siempre mato gato. De aquí viene la importancia de conocer cómo funciona el motor. No, index explícito, no. Alejandro dice que hay que dejar de usar asteriscos, sí, por supuesto, ¿verdad? Pero, como dicen por ahí, como dice el meme, todavía tenemos oportunidad. ¿Qué es lo que sucede? Microsoft, de la versión 2008 para acá, de SQL Server 2008 para acá, creó un índice, un tipo de índice non-cluster, que se llama include, y que lo que hace básicamente es que te ayuda para cuando tú quieres o tienes campos requeridos dentro de tu consulta. Vean, ahora en este momento tengo dos índices, que es el índice de fecha de nacimiento y el índice de fecha de nacimiento include. ¿Ok? Y vamos a ver la diferencia que existe entre estos nuevos tipos de índices. Si yo le digo el famoso select asterisco y matemos otro gatito, vean, IndexIC, usando ¿qué? El include. Si yo le digo a este, quiero tener un select ID, y de X include. Si yo le digo que quiero un ID y fecha, y de X fecha de nacimiento include. Si yo le digo aquí que yo quiero el nombre y la fecha de nacimiento, y de X fecha de nacimiento include. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando a nosotros nos enseñaron con la técnica de SQL Server 2000. Y jamás nos volvieron a enseñar en cómo cambiar nuestra perspectiva para empezar a trabajar con un nuevo modelo. Siempre nos dijeron, no hagas un select asterisco, porque un select asterisco trae todas las columnas y eso es malo. Sí, es malo a nivel de la parte de tener que ir a recolectar toda la parte de la metadata y todo lo demás. Hoy en día,
con toda la memoria que existe en todos los entornos, normalmente un select asterisco no nos debería de afectar. El select asterisco nos afecta, pero al momento en que nuestro optimizador de consultas, nuestro motor, el Query Optimizer, realmente no sabe cuál es el mejor camino para determinar usar un índice u otro. En este caso entonces, para estos modelos, este ejemplo me encanta porque es un ejemplo de únicamente 4 columnas, o 3 columnas de hecho, ID, nombre y la fecha de nacimiento, y es un dato en el cual nosotros únicamente le estamos metiendo un n número de registros. De hecho, yo puedo meter ahorita, hacer un ciclo, y meter, no sé, 100.000 registros o 200.000 registros, y van a ver que esto sigue funcionando de la misma manera. Entonces, denme un minuto, y vamos a meter unos cuantos registros, ¿parece? En este caso sería 5. Mientras hacemos una pregunta medio capciosa, a ver si se va entendiendo. ¿Cuántos índices clúster puede tener una tabla? Uno solo. No podemos tener más de un índice clúster. Por el hecho de que ordena físicamente, ¿verdad? Sí es. Correcto. Voy a ver por acá porque no encuentro mayor que menor que. Correcto. Menor. Recuerdo hace tiempo en los entrenamientos sobre SQL de Microsoft se hacía la recomendación de que una tabla se recomendaba que al menos tuviera, aunque pudiera tener un índice clúster, pero elegido sobre el campo o los campos que más se utilizaran respecto a búsquedas y ordenamiento. Así es. O sea que, para que no suene como a que es un pecado el uso de los clústeres, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, como les comentaba, cuando nos toca revisar ese tipo de transaccionalidades, nosotros lo primero que revisamos, o normalmente en mi caso lo que yo hago es que empiezo a ver realmente contra qué se está tocando, ¿no? Mauricio hace rato decía, una de las cosas que tienes que ver es realmente el número de transacciones que tengas. Una base, una tabla puede tener 30 millones de registros la tabla. Sí, y no pasa nada. O sea, puedes tener 30, 40 millones de registros, pero realmente no te está afectando el que tú insertes un registro de más, ¿no? Correcto. Lo que te afecta es el nivel de ordenamiento que tiene que meter seguido de cuántas veces lo tiene que hacer. Correcto. Hay otra característica que se llama fill factor, el factor de llenado. Correcto. El factor de llenado de la página, el de Paul es 0, que significa 80, no significa 100, ¿verdad? 0 significa 80. Correcto. Entonces, lo que hace es que la página la llena a un 80% y después salta a la creación de una nueva página. Esto significa que de acuerdo al tamaño de tu registro, un registro puede vivir en 1, 2, 3 o 20 páginas. Por eso, normalmente cuando uno tiene problemas de rendimiento, se dice que está muy fragmentada la tabla. A eso se refiere. Que como no están ordenados los registros, un registro lo que hace es que vive en más de una página. Entonces, cuando yo hago la consulta, no estoy trayendo una página,
sino que imagínense, el registro quedó grabado en 8, entonces yo de entrada tengo que ir por 8 páginas, que son 64K, 8 por 8, 64, y subo a memoria 64K. Los use o no los use, de todos modos yo tengo que llevarme esas páginas porque ahí vive mi registro, un solo registro. Ahora imagínense que ustedes tengan sumamente defragmentada la tabla, entonces por eso empiezan los problemas de rendimiento. Correcto. Aquí vamos a meter. Corrígeme ahí, Jesús. Hasta donde yo recuerdo, el tamaño de un registro no puede exceder al tamaño de una página. No, tú puedes, excederlo, no hay ningún problema, porque la página solo es de 8K. Entonces, lo que va a pasar es que ese registro de entrada siempre va a vivir en más de una página. ¿Eso a partir de qué versión es? No, de siempre. O sea, donde tú tienes limitantes es en el número de columnas. Tú tienes un limitante en el número de columnas porque ese número de columnas, no mal recuerdo, eran 250 y algo de columnas. Ese es el número que no puedes pasar. Pero es por el propio manejador. No en cuanto al tamaño del registro. En cuanto al tamaño del registro está definido de 8K la página, y sobre de eso tú vas a poder meterlo ahí. O sea, el tamaño lo vas a determinar en esa manera, ¿no? Según yo, bueno, sí, no debería de haber un límite porque, por ejemplo, tienes los bar binaries o los image de antes, entonces... Pero lo que pasa ahí con los bar binary es que no todo el bar binary se almacena en un registro, o sea, puede estar almacenado en distintas páginas. Ajá, exactamente, es que es eso, es lo que te decía. Sí. Lo que pasa es que lo va a aventar a diferentes páginas, o sea, Ajá. todos pertenecen a un solo registro, pero haz de cuenta que si el registro mide 20K, lo va a meter en tres páginas. Tranquilamente. Pero eso sí, solo si tengas datos variables, esto es datos que puedan moverse a otra página. No, ese es un comportamiento default de la base de datos. Esto es, yo tengo puros campos de longitud fija, decimal, entero, sí. puros numéricos, por decir así. Lo que pasa es que, a ver, en el caso, por ejemplo, de esto, ustedes que llevan esta parte con lenguaje con C#. Sí. ¿Se acuerdan que tenemos la parte de lo que eran los apuntadores? No sé si todavía se maneja en C#, el apuntador, Sí. ¿vale? Bueno, dentro de la parte del apuntador, lo que tú haces es que tú tienes la dirección del siguiente registro o del siguiente elemento, ¿vale? Sí. Esto lo que termina siendo es una cola, una línea, ¿ok? Como tal. Entonces, tú tienes el apuntador del siguiente registro. Y del siguiente registro tú puedes hacer un ciclo para que él sepa hacia atrás a quién pertenece. Entonces, en el caso de un registro que está con páginas, es lo mismo. El registro sabe que pertenece a la página 1, pertenece a la página 3 y pertenece a la página 5. ¿Ok? Correcto. Entonces, cuando yo hago un select asterisco from la tabla, donde el registro sea igual al 3, él sabe que tiene que ir a traer la página 1, la página 3 y la página 5. Sí, sí, correcto. Entonces, así es como funciona el tema, ¿no? ¿Vale? Correcto. Bueno, vamos entonces a meter ahorita estos 100,000 registros, ¿les parece? Ok, genial. ¿Ya terminó? ¿Vieron? 2 segundos. Esa es otra técnica. Esa es otra técnica. 100,000 registros, acabo de meterlos en 2 segundos. ¿Vale? Ahora, vean. La tabla, como tal,
alumnos. Yo en este momento, ¿cuántos tengo? 99.999, porque acuérdense que no inserté el 2, ¿vale? Ahora, vean que este se sigue comportando igual. De hecho, si nosotros ahora cambiamos a el que insertamos, que fue el mayor, que este es el que tiene los 99.000 registros, vean cómo ahora se comporta este. Y ahí está. De hecho, si se dan cuenta, aquí te dice el número estimado de registros, de acuerdo a tu consulta, 99.996 registros. Y, si se dan cuenta, sigue trabajando con un índice de tipo exacto, un clúster, y en el cual está directamente llegándole por el tipo que hicimos, que fue el include. ¿Vieron? Y ahí está trabajando ya contra 100.000 registros. En el cual, lógicamente, la gente dice de repente, oye, mira, pues es que lo hiciste con 3 registros, ¿verdad? No, ahora lo hicimos contra 100.000. Correcto. Bueno, pues a ver por acá más dudas que tenemos. Dice Luis, me he quedado con el ojo. Ah, qué bueno que te gustó, Luis. Brian dice, necesito un manual del nuevo modelo de SQL. De hecho, Brian, yo soy uno de los autores de la guía oficial de migración de SQL Server 2012 y de SQL Server 2014. Si tú directamente vas a Bing o Google, donde tú quieras buscarlo, tú puedes ponerle, ahora sí que comercial, Jesús Gil, SQL Server Upgrade, y aquí te da la parte de lo que sería el Upgrade Technical Guide de 2014 y el Upgrade Technical Guide de SQL Server 2012. Entonces ahí ustedes pueden buscar rápidamente estos que son las guías de migración, que igual les pueden estar ayudando en esa parte. Salud para esta parte, ¿vale? Entonces, por acá, ¿quién más? Iván dice, ¿dónde puedo aprender a interpretar los planes de ejecución? Iván, yo siento que en la parte de lo que es el tema de docs.microsoft.com, ahí sí puedes estarlo llevando. Y también, déjenme ver por acá, este grupo que se llama Spanish Pass Virtual Chapter, que ustedes pueden ver aquí, en un minuto por acá. Este del grupo de español de virtual, este es un grupo que se tiene en el que damos presentaciones en el número de personas, y pueden buscar ustedes ahí en este grupo Spanish Pass BC, es el virtual chapter, el capítulo virtual de español para Pass. Pass significa Professional Association SQL Server, es decir, es una asociación de profesionales de SQL Server que nos dedicamos lógicamente, apoyar a la comunidad y todo lo demás. Y pueden ustedes agregarlo, y en este grupo se han dado muchas charlas y algunas tienen que ver con temas de rendimiento y todo eso. Por ahí yo tengo varias charlas de temas de rendimiento, y entonces igualito puede ayudar para que lo puedan estar viendo en este caso, Iván. Adriana nos dice, ¿qué debo de hacer para evitar la defragmentación de los registros? Nada, Adriana. La defragmentación de los registros se va a dar sí o sí, ¿vale? ¿Por qué se va a dar sí o sí la defragmentación? La defragmentación se va a dar porque al final tú haces un insert, tú haces un update sobre de los registros, entonces provocas una defragmentación. Más bien, lo que tú tienes que hacer es que, dependiendo de qué tan transaccional es tu base de datos, lo que tú debes de estar generando es algo que se llama lo que son los planes de mantenimiento. Eso es lo que yo te aconsejaría. Tendrías que estar haciendo entonces un plan de mantenimiento que lo que haga es revisar si tu índice
está sumamente fragmentado o está parcialmente fragmentado. Si está parcialmente fragmentado, lo que se te recomienda es que nada más le hagas un reorganize, es decir, reorganices los registros, y eso es menos tardado. Cuando tus índices o tu tabla está muy fragmentada, entonces se recomienda que hagas un rebuild index, es decir, una reconstrucción completa del índice, porque vuelve a reacomodar tanto la parte del índice cluster como la parte de los índices non-cluster, y con ello vuelves a tener ya fragmentado adecuadamente tu tabla y tus índices. Entonces yo a ti te sugeriría más bien que trabajen sobre el tema que tiene que ver con la parte de generar planes de mantenimiento. Que ya por acá nos preguntaba Gabriel el tema de forma recurrente. Sí, normalmente cada vez por lo menos una vez a la semana es recomendable estarlo haciendo. Dice Juan, en una consulta compleja que tenga subqueries sobre la misma tabla, ¿puedo tener beneficios de utilizando índices duplicados sobre el mismo campo? No, eso es un mito, definitivamente. El índice va a trabajar de acuerdo a como te lo mostré, ya sea, yo te sugiero usar ya solamente índices de tipo include para que soporten no solamente el campo llave por el que estás haciendo la consulta, sino también por los campos que estás haciendo en tu select. En este caso, para la parte de tu subquery, ayuda mucho más tener índices de tipo non-cluster include para que puedan trabajar mucho mejor en esa parte, Juan. Bueno, pues mi estimado Miguel, ya ahora sí que pues realmente hay mucho material relacionado con esto de SQL, que tradicionalmente como desarrolladores es lo último en lo que se mete la mayoría de los desarrolladores, y es algo bien importante para un sistema eficiente, ¿no? En todos aspectos, no nada más de código, sino la manera en cómo se almacenan los datos. Y como te diste cuenta, por cada tema que dabas, salían otros temas más, ¿no? Entonces, como que valía la pena que consideraras por ahí organizar pláticas relacionadas con el desarrollo de base de datos, donde se cubra el uso de los índices, el manejo de las tablas, el pagineo, cómo es que de repente cuando insertas un registro y tienes clúster, en qué momento se hace el split de páginas, cómo evitarlos, el punto que tocaste de fill factor, el del fill factor también es algo bien importante que es muy ignorado muchas veces, ¿no? Sí, por supuesto, sí, totalmente. Entonces, pues de momento creo yo que aprendimos bastantes cosas, conocimos un poco más de la esencia de SQL Server, y pues la invitación para los que están aquí, la invitación que le hice a Jesús fue hoy por la mañana. Y pues comento esto porque no fue algo así planeado de hace 8 días, de hace 2 meses, sino que agradezco su disponibilidad de tiempo y el hecho de decir, sí puedo y vamos adelante. Entonces eso es algo muy digno de agradecer, ¿no? Estoy seguro que más de uno quisiera que pudieras continuar con esta charla. Nosotros vamos a estar trabajando martes y jueves de 7:30 a 9, aunque ya son 9:30. Entonces, si algún día, martes y jueves, de los próximos martes y jueves, tú pudieras continuar con esto, creo yo que más de una persona te lo agradecería. Entonces, pues ya nada más sería, si tu agenda lo permite, que nos avisara si claro lo programamos, ¿no? Por supuesto que sí, cuenta con ello. Más adelante nos volvemos a tener una que sea y ahora sí, si quieren, hacemos ejemplos con la parte de lo que son el tema de los cursores, para que vean cómo aplica ese tema. Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. No sé si alguien tenga alguna pregunta por micrófono que quiera hacerle. Parece que no, ya
tienen o muchas dudas o ya no tienen dudas. Yo creo que tienen muchas dudas, pero sí, ya. Por acá me preguntaban del tema de las redes sociales, arroba Jesús-GilV y arroba SQL-Rudo, el doctor Rudo SQL, cosa llama, en cualquiera de ellos, cosa llama, me pueden estar ahí contactando en cualquiera de las dos cuentas. Correcto. Pues muchas gracias nuevamente, Jesús, y esperamos tenerte por aquí en próximas ocasiones, ¿no? Muchas gracias igualmente a todos y vamos a checar la grabación. Creo que hubo un problemita por ahí al principio, pero creo que la mayor parte de la sesión sí se pudo grabar, entonces la vamos a publicar en la misma página donde encontraron el enlace para entrar a la sesión. Pues muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Gracias nuevamente, Jesús. No, muchísimas gracias por ahí, a Antonio, ti, igual. por haberme invitado y pues no queda otra más que decirles gracias totales. Hasta luego. Perfecto. Hasta la vista.